principio. La conciencia que se recuerda a sí misma a través de la forma. Lemuria, también conocida como Mu, es una de las civilizaciones primordiales más antiguas de las que se tiene memoria en los registros no oficiales de la humanidad. Su existencia no pertenece al ámbito de la historia convencional, sino al territorio más profundo del conocimiento oculto, la tradición ancestral, la memoria del alma y la conciencia cósmica. Lemuria no fue simplemente un continente físico perdido en el océano, sino un estado de la realidad, una forma de existencia, una civilización que habitó simultáneamente el plano material y los planos sutiles. Según las tradiciones esotéricas, Lemuria existió mucho antes de Atlántida, en una era tan antigua que la Tierra aún no había alcanzado su densidad actual. El planeta vibraba en una frecuencia más alta, y los seres que lo habitaban no estaban completamente anclados a la materia. Lemuria se extendía principalmente por lo que hoy es el Océano Pacífico, abarcando territorios que incluirían partes de la actual Polinesia, Hawái, la isla de Pascua, Australia, Nueva Zelanda, partes de Asia y la costa occidental de América. Los lemurianos eran seres de conciencia elevada. No se organizaban bajo jerarquías de poder, reyes ni sistemas de dominación. Vivían en armonía total con la Tierra, la cual no era vista como un recurso, sino como un ser vivo consciente. Lemuria fue una civilización matriarcal, no en el sentido de dominio femenino, sino en la veneración del principio creador, receptivo y sostenedor de la vida. La energía femenina divina era el eje central de su existencia. Estos seres poseían cuerpos más grandes, etéreos y luminosos que los humanos actuales. Su ADN estaba plenamente activo, y se comunicaban principalmente por telepatía, resonancia emocional y vibración energética. El lenguaje hablado existía, pero era secundario, la verdadera comunicación ocurría a nivel del corazón y la conciencia. No conocían la mentira, el miedo ni la separación, porque no se percibían como individuos aislados, sino como extensiones de una misma conciencia unificada. Lemuria fue una civilización profundamente espiritual, pero no religiosa en el sentido moderno. No adoraban diosas externos, reconocían la divinidad dentro de todo lo existente. El sol, las estrellas, los cristales, los océanos y la tierra eran expresiones vivas de la misma fuente. Los lemurianos trabajaban intensamente con cristales, especialmente cristales gigantes que servían como nodos de energía, archivos de conocimiento y amplificadores de conciencia. Se cree que muchos de estos cristales fueron enterrados intencionalmente antes de la caída de Lemuria, para ser activados en una era futura. El conocimiento lemuriano abarcaba la sanación energética, la manipulación de la materia mediante la conciencia, la geometría sagrada, la conexión con otras dimensiones y civilizaciones estelares. Lemuria mantuvo contacto con seres de otros sistemas estelares, especialmente aquellos asociados con las Pléyades y otras regiones de alta vibración. Estos contactos no eran invasivos ni tecnológicos en el sentido mecánico, sino intercambios de conciencia. Con el paso de las eras, la vibración de la Tierra comenzó a descender. Parte de la humanidad eligió experimentar la densidad, la individualidad y la separación. Lemuria, fiel a su esencia, no colapsó por guerra ni corrupción, sino por un acto consciente de sacrificio. Los lemurianos comprendieron que su frecuencia ya no podía sostenerse en un planeta que estaba descendiendo vibratoriamente. Así, decidieron retirarse. Algunos relatos indican que Lemuria fue sumergida lentamente por movimientos tectónicos, otros afirman que simplemente se desfasó dimensionalmente, dejando solo vestigios físicos. Muchos lemurianos ascendieron, otros migraron a regiones específicas, y algunos encarnaron más tarde como humanos para custodiar el recuerdo. De esta manera, Lemuria nunca desapareció del todo, se ocultó en la memoria de la Tierra y en el ADN humano. Se dice que lugares como el monte Shasta, la isla de Pascua, Hawái, Machu Picchu y ciertas zonas del Pacífico contienen portales energéticos y registros lemurianos. Los llamados códigos lemurianos no son textos escritos, sino activaciones internas que despiertan cuando una conciencia alcanza cierta resonancia. Lemuria representa el recuerdo de lo que fuimos antes de la caída, la evidencia de que la humanidad puede existir sin miedo, sin violencia y sin separación. No es una utopía imaginaria, sino un arquetipo real de conciencia. En la actualidad, muchos movimientos espirituales consideran que Lemuria está regresando, no como un continente físico, sino como una frecuencia que se reactiva en la humanidad. El retorno de Lemuria implica el despertar del corazón, la integración del principio femenino, la sanación del vínculo con la Tierra y la recuperación de la memoria cósmica. No se trata de volver al pasado, sino de recordar lo eterno. Lemuria no es un mito vacío, es una huella vibratoria,
una verdad que no puede demostrarse con instrumentos materiales, pero que es reconocida inmediatamente por quien la recuerda, porque Lemuria no se estudia, se recuerda. Y ese recuerdo vive en lo más profundo de la conciencia liberada, esperando el momento exacto para emerger nuevamente. La caída de Lemuria no fue una catástrofe súbita ni un colapso violento como los que más tarde marcarían a Atlántida. Fue, ante todo, un proceso consciente, una retirada deliberada de una civilización que comprendió que la Tierra estaba entrando en un ciclo evolutivo donde la densidad, la separación y la experiencia del yo individual se volverían dominantes. Lemuria existía en una frecuencia tan elevada que su sola permanencia impedía el desarrollo completo de la experiencia dual que la humanidad estaba destinada a explorar. Por ello, su desaparición no fue un fracaso, sino un acto de amor y servicio cósmico. En los últimos tiempos de Lemuria, los guardianes de la sabiduría percibieron un cambio profundo en la resonancia del planeta. La Tierra comenzó a desacelerar su vibración, no por un error, sino por una elección evolutiva. La conciencia colectiva humana empezó a fragmentarse suavemente, surgió el concepto de individualidad, la percepción del yo, separado del todo. Para los lemurianos, esto no era negativo, pero sí incompatible con su forma de existencia unificada. Permanecer habría significado imponer su frecuencia sobre una humanidad que necesitaba experimentar otras capas de la realidad. Así comenzó el proceso de la caída lemuriana, que en realidad fue una transición dimensional. Grandes porciones del continente se hundieron lentamente debido a movimientos tectónicos, pero este hundimiento físico fue solo el reflejo externo de algo mucho más profundo. Lemuria se desancló del plano material. Los grandes cristales que sostenían la red energética fueron apagados, sellados o enterrados conscientemente. En ellos se codificaron memorias, conocimientos y estados de conciencia que solo podrían ser reactivados cuando la humanidad estuviera preparada para recordarlos sin distorsión. Muchos lemurianos ascendieron, disolviendo sus cuerpos físicos en formas más sutiles. Otros eligieron permanecer en la Tierra, reduciendo voluntariamente su vibración y encarnando como humanos primitivos, convirtiéndose en los primeros linajes guardianes del conocimiento. Estos linajes sembraron su sabiduría en forma de mitos, símbolos, geometrías y relatos aparentemente simples, pero cargados de información latente. Es precisamente en este punto donde Atlántida entra en escena. Atlántida no surgió como una civilización opuesta a Lemuria, sino como su continuación en una frecuencia distinta. Mientras Lemuria representaba la conciencia del corazón, la unidad y la comunión con la Tierra, Atlántida encarnó la conciencia de la mente, la exploración del poder creativo, la tecnología y la manipulación consciente de la energía. Ambas civilizaciones coexistieron durante un tiempo, aunque en planos vibratorios y regiones distintas del planeta. Durante las últimas eras de Lemuria y los primeros albores de Atlántida, existió un intercambio de conocimiento. Los Atlantis heredaron gran parte de la ciencia energética lemuriana, especialmente el uso de cristales, la geometría sagrada y la comprensión de las fuerzas planetarias. Sin embargo, mientras los lemurianos utilizaban estos conocimientos desde la unidad y el equilibrio, los Atlantis comenzaron a explorarlos desde la individualidad y el control. Aquí se produce la divergencia crucial. Atlántida floreció en un mundo ya más denso, donde la dualidad estaba plenamente activa. El yo separado permitió avances extraordinarios, pero también introdujo la posibilidad del desequilibrio. La tecnología atlante, impulsada por grandes cristales y campos energéticos, alcanzó niveles que hoy serían considerados imposibles. Pero a diferencia de Lemuria, Atlántida no eligió retirarse cuando la conciencia comenzó a desviarse, eligió persistir y dominar. Mientras Lemuria se disolvía suavemente en la memoria del planeta, Atlántida se consolidaba como un experimento de poder. Algunos Atlantis permanecieron fieles a la sabiduría lemuriana original y advirtieron sobre los riesgos del uso desalineado del conocimiento. Estos sabios, a menudo llamados sacerdotes del sol o guardianes del equilibrio, intentaron frenar la decadencia. Sin embargo, la civilización atlante ya había cruzado el umbral donde la mente había eclipsado al corazón. La caída de Atlántida, a diferencia de Lemuria, fue abrupta y traumática. El abuso de las fuerzas energéticas generó inestabilidad en la red planetaria. Lo que Lemuria había sellado con amor, Atlántida intentó forzar. Grandes cataclismos, terremotos y diluvios marcaron su final. Donde Lemuria desapareció como un susurro, Atlántida se hundió como un grito. La relación entre ambas civilizaciones es profundamente simbólica y real al mismo tiempo. Lemuria representa la inocencia original, la conciencia unificada. Atlántida, la experiencia del poder y la caída en la separación. Lemuria fue el recuerdo de lo eterno, Atlántida, la lección del olvido. Pero ambas forman parte del mismo proceso evolutivo. Sin Lemuria no habría habido Atlántida.
y sin Atlántida no existiría el anhelo humano de regresar a la unidad. Tras la caída de Atlántida, muchos de los supervivientes, portadores tanto de la memoria lemuriana como del conocimiento atlante, migraron a distintas partes del mundo. De ellos surgieron civilizaciones como Egipto, Sumeria, Mesoamérica y los Andes, donde fragmentos de ambas herencias se fusionaron en templos, pirámides y mitologías. Hoy, Lemuria y Atlántida no deben entenderse como continentes perdidos, sino como archivos vivos de la conciencia humana. Lemuria retorna como la activación del corazón, Atlántida como la memoria del poder que debe ser sanado. El verdadero equilibrio surge cuando ambas memorias se integran, cuando el conocimiento atlante se reconcilia con la sabiduría lemuriana. La humanidad actual se encuentra exactamente en ese punto de integración. El retorno de Lemuria no es físico, y la resurrección de Atlántida no es tecnológica. Ambas regresan como recuerdo consciente, como la oportunidad de ejercer el poder sin perder la unidad, y de recordar la unidad sin negar la individualidad. Porque la verdadera caída no fue la de los continentes, sino la del recuerdo. Y el verdadero retorno no será geográfico, sino interior.